Bueno, pues bien, parece que pues ya voy a comenzar. Bien, ayer hice un ejercicio que sí estaba bien, bien las dos soluciones, bueno, los dos ejercicios que se hicieron. Este, perdón, aquí va entrando un compañero, compañera. Bien, estaba comentando que ayer hice dos ejercicios, los dos estaban bien hechos, no había problema. Nada más lo único que estuvo un poco mal, pues fue que como que no organicé bien no estaba un poco, faltó organizar, ¿no? El material un poco mejor. Pero sí, los dos ejercicios, estaban bien resueltos, solo que yo en algún momento sí como que, me distraje bastante y pensé que sí me había equivocado, pero no. Lo único que estaba feo, pues era el dibujo que hice, ¿no? Pero los dos ejercicios que ayer se hicieron están bien, no tienen ningún error. Em, Bien. Entonces, bueno, vamos a continuar con el análisis de la forma de la elipse. Y rápidamente, pues vamos a ver o vamos a comentar que, bueno, ya habíamos visto que la forma, bueno, la em, ecuación simétrica de la elipse, pues es esta, ¿no? Vamos a ver si nos da tiempo de seguir en todo en lo que queremos sobre la elipse. Porque, bueno, también queremos ver un método de construcción de la elipse, perdón, que es muy interesante, ¿no? Entonces, pues esta es, ya sabemos que la elipse es simétrica respecto al origen. Entonces, es decir, que si un punto con coordenadas de mx, y, pues entonces también el punto m' con coordenadas menos x menos y también va a pertenecer a la elipse, ¿no? A la elipse. Voy a tratar de en esta sección ir organizando mejor la información y escribiendo lo que considere. Eso es lo que ayer me faltó, ¿no? Organizar bien la información. Entonces, bueno, dimos también la definición de convexidad, la última sesión, que fue el lunes, que ayer hicimos ejercicio. Y entonces, bueno, también hay que tenerla en cuenta a veces, ¿no? Entonces, eh, para estudiar la forma de la elipse, que bueno, no es solo estudiar su forma, sino que ahí van a ir saliendo otros aspectos que van a ser importantes y que tenemos que definir, ¿no? Entonces, para estudiar la forma de la elipse, podemos, de su ecuación canónica, ajá, que la ecuación canónica, pues ya vimos que es esta, la ecuación canónica de la elipse. De esa ecuación, pues podemos despejar y, ¿no? Entonces, podemos despejar eh, y hacer variar a x, porque al final de cuentas las variables pues son x y el a cuadrada y el b cuadrada que tenemos pues son constantes, esos no están variando. Entonces, si hacemos un despeje más o menos rápido, pues nos quedaría como y cuadrada igual a b cuadrada por 1 menos x al cuadrado entre al cuadrado, pero eso es equivalente a tener y igual a más menos la raíz de b cuadrada por 1 menos x al cuadrado entre al cuadrado, raíz de todo eso. Y bueno, ya terminando las cuentas, pues nos queda como y igual a más menos b entre a por la raíz de a cuadrada menos x al cuadrado, ¿no? Haciendo todas las cuentas, nos queda entonces esto. Y pues bueno, podemos estudiar la forma de la elipse, pues basándonos en esto, ¿no? Que nos queda. Ahora, eh, como ya vimos que la elipse es simétrica respecto al origen, bueno, como la elipse es simétrica respecto al origen, pues basta estudiar, ¿no? Basta estudiar qué pasa con la elipse o qué forma tiene en un solo cuadrante, ¿no? En un solo
cuadrante. Bien, entonces, porque pues va a ser similar, ¿no? En los otros tres cuadrantes. Entonces, por comodidad podemos trabajar con la parte de la elipse que está en el primer cuadrante, ¿no? O sea, podemos trabajar con la parte de la elipse mm, que esté en el primer cuadrante, ¿no? Entonces, em, por comodidad podemos trabajar con la parte de la elipse que esté en el primer cuadrante, ¿no? Ajá, entonces, bueno. em, y como la parte que queremos trabajar, como nos había quedado y igual a más menos b entre a por la raíz de a cuadrada menos x al cuadrado, al hacer el despeje de la ecuación canónica de la elipse, como la parte que queremos trabajar va a estar en el primer cuadrante, pues entonces basta con escoger el signo positivo, ¿no? El signo positivo, entonces basta con trabajar con esta ecuación, con el signo positivo b entre a raíz de a cuadrada menos x al cuadrado, ¿no? Entonces trabajaremos con esto y para los otros tres cuadrantes, pues va a ser simplemente trazar lo que nos quede en el primer cuadrante, trazarlo en los otros cuatro y ya, ¿no? Eso es lo que, así es como vamos a trabajar pues con la forma de la elipse. Y además como la sección que queremos trabajar pues se encuentra en esta zona, entonces basta con hacer variar a x desde cero hasta, digamos, que empiece a correr desde cero hacia la derecha, ¿no? Hacia los positivos. Entonces, trabajaremos con estas dos cosas, ¿no? Con el signo positivo de esta ecuación, de la que nos quedaba aquí, y con la x variando a partir del origen hacia acá, ¿no? Entonces, para poder trabajar en esta zona. Entonces, es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, déjenme poner una nueva hoja y ahora sí. em, entonces, aquí voy a poner los elementos con los que estamos trabajando, ¿no? Y igual a b entre a por la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado, con x variando desde cero, ¿no? Entonces déjenme aquí hacer eh, más o menos un dibujo. Voy a tratar de hacerlo mejor. Como les estaba comentando, el ejercicio que se resolvió ayer está bien. No, los dos ejercicios que se resolvieron están bien, ¿no? El primero pensé que me había equivocado, pero no. Lo que estaba feo era el dibujo, pero la solución fue correcta. Nada más también lo que estuvo un poco mal, pues la organización del material, ¿no? Que estuvo ahí medio rara. Entonces trataré de hacerlo, de organizar bien el material, ¿no? Entonces, eh, bueno, tenemos que si x es igual a cero, entonces, ¿qué va a suceder, no? Con la ecuación, eh, con esta ecuación, ¿no? Que es con la que estamos trabajando. Pues va a pasar que, pues esto va a ser b entre a por la raíz de a al cuadrado, ¿no? Y entonces nos va a quedar que esto va a ser pues, b, ¿no? Simplemente nos va a quedar como b. Y entonces el punto, eh, o sea, por lo tanto nos va a quedar que si x es igual a cero, y es igual a b, ¿no? Y el punto del que estamos hablando pues, sería el 0, b. Perdón, aquí no sé qué. Es que no enciendo mi cámara porque se atora esto, pero ahorita se encendió. No sé si la encendí yo o qué pasó. Además de que me distraigo muy fácil también. Entonces, por eso no lo hago. En parte, pues también se atora. Entonces, para evitarme esas dos cosas, pues por eso no enciendo mi cámara. Bien, entonces el punto del que estaríamos hablando, pues es 0 en x y b positivo. Ujú. Porque, bueno, b es positivo, porque, bueno, ya habíamos hablado de qué es b, ¿no? B al cuadrado era igual
al cuadrado menos c al cuadrado, y b al cuadrado pues es la raíz de a al cuadrado menos c al cuadrado. Eso ya lo trabajamos en la primer parte de la teoría, cuando empezamos a hablar de la elipse. Ajá. Y entonces, bueno, como a es mayor que c, pues entonces al cuadrado pues es mayor que c cuadrada, y entonces a al cuadrado es menos c al cuadrado, pues es positivo. Esto va a ser positivo, está bien definida esta raíz, y pues esto va a quedar siempre positivo. Eh, y entonces, bueno, rápidamente nada más para que recordemos que b es positivo, entonces por acá debería estar el punto, ¿no? Ese sería el punto 0, b, ¿no? Ahí es donde empezaría a correr la gráfica de la función, ¿no? Teniendo en cuenta que estoy analizando esto, ¿no? Esta cosa. O la gráfica de esto que estoy analizando, empezaría a correr desde ese punto. ¿Por qué? Desde x igual a 0, pues porque es el intervalo en el que estoy haciendo correr a x, ¿no? Para poder analizar pues, lo que va a suceder aquí. Bien. Ahora, eh, ahora sí, si x crece, ¿no? Si x crece, perdón, por aquí escuché, nada, no. Si x crece, entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, con esta cosa, ¿no? Con el radical de, o la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado, pues disminuye, ¿no? Disminuye, pues, pues el valor a en r es fijo, es un número positivo, pero fijo. Mm, Y bueno, además recordemos que a pues era igual a k entre 2, así lo definimos, así lo renombramos, donde k pues es igual a la suma de las distancias del f1 a m más la distancia de f2 a m, donde f1 y f2 pues son los focos de la elipse y m es un punto cualquiera de la elipse, ¿no? Entonces, nada más como por recordar, ¿no? Entonces es fijo y esto es como que entre paréntesis, ¿no? Nada más así. Entonces, a es un número positivo fijo y bueno, y x es el que está variando, ¿no? Entonces, como a es un número positivo fijo, un número real, eh, que además tiene que ver con las distancias, bueno, con estas distancias, pues entonces en algún momento, si x crece, en algún momento, digamos que por aquí está el número a y x está creciendo, ¿no? X está creciendo. Entonces, cuando x se va acercando a, este número de aquí adentro, pues se va haciendo pequeño, ¿no? O sea, a al cuadrado menos x al cuadrado, va acercándose a 0, ¿sí? Porque x se va acercando a. En algún momento, si a pasa a x, digo, si x, perdón, si x pasa a, pues entonces esto se volvería negativo, ¿no? Porque en el momento en el que x sobrepase a la a, pues a quedaría menor que x, y entonces tendríamos que a al cuadrado pues es menor que x al cuadrado, y entonces a al cuadrado menos x al cuadrado sería negativo, y entonces ya no estaría definida la raíz, ¿no? Entonces, realmente los valores hasta donde puede crecer x sin problema, pues nada más sería como que en este pedazo. Ajá, nada más sería como que en esa sección de 0 a a. Entonces, realmente x pues estaría variando de x hasta a. Ujú. Bueno, eh, bien, déjenme poner entonces, ¿cómo escribir eso? Ajá, si x crece, eh, si x crece, entonces la raíz a cuadrada menos x al cuadrado, pues se va a ir acercando a 0, ¿no? Y si ese valor se va acercando a 0, pues como nosotros estamos analizando o tenemos que y es igual a b entre a por esta raíz, que es a cuadrada menos x al cuadrado, pues entonces todo esto va a disminuir, ¿no? Porque está disminuyendo precisamente este número, ¿no? Que está multiplicando al numerador b. Entonces este se va haciendo pequeño, pues no importa cómo sea b, pues un número grande por un número que cada vez es más pequeño, pues esto se va a ir haciendo pequeño, ¿no? Y entonces,
El A pues no está cambiando, el A es una constante, el único que está variando pues, es el X. Entonces todo esto se va a ir haciendo pequeño, que bueno, lo podemos poner así, ¿no? Como que va a ir tendiendo a cero. Y entonces es decir que si el valor de X crece, como estamos en los positivos, pues aquí no es necesario que diga el valor absoluto, no, simplemente el valor de X crece. Entonces, el valor en Y también disminuye. Ujú. Y cuando lo máximo que puede pasar, pues es que X sea igual a A. Y cuando X es igual a A, pues Y es igual a cero. Y entonces el punto del que estamos hablando es el punto A, cero, ¿no? Porque X vale A, pues Y vale cero. Es este punto de aquí, ¿no? Que sería el punto A, cero, este de aquí. Y entonces, bueno, ya tendríamos, digamos, como que esos dos puntos definidos, al menos, ¿no? Como que los límites donde la ecuación, o perdón, donde la gráfica de la ecuación pues, estaría, ¿no? Que sería entre estos dos puntos. Ahora, lo que sucede entre esos dos puntos es que cuando X va creciendo, eh, Y va disminuyendo, ¿no? Entonces, si X va creciendo, mientras X va creciendo, Y va disminuyendo y en algún momento toca a A, ¿no? Entonces, ese movimiento de crecimiento de X y disminución de Y al mismo tiempo que X crece, pues va formando lo que es esta curva, ¿no? Lo que sería esta curva, cuyos límites pues serían estos dos puntos, ya vimos por qué, ¿no? Porque si X es cero, pues este es este punto, y si X es A, pues es este punto, ¿no? Y más allá ya no hay gráfica, porque como vimos, si X se moviera más acá, pues entonces lo de acá adentro pues, sería negativo y no estaría definida esta raíz, ¿no? Entonces, para acá ya no hay gráfica, entonces esta sería la gráfica de la función que estamos analizando en el primer cuadrante, ¿no? Ahora, ya para, digamos, concluir o terminar cómo sería la gráfica, pues simplemente apelamos a que la gráfica es simétrica, ¿no? Respecto al origen, es decir, que es simétrica respecto al eje X y respecto al eje Y. Entonces, bueno, vamos a poner conclusiones de lo que estamos diciendo. Aquí tenemos el eje X, el eje Y. Aquí está el punto que le vamos a poner B, que es 0, B. Aquí el punto A que le ponemos poner A, cero. Y nos queda el arco BA, ¿no? Entonces, nos queda el arco BA. Y bueno, y lo que estaba diciendo, y como sabemos que la elipse es simétrica ujú, respecto al origen, o sea, respecto a los dos ejes, entonces obtenemos toda la elipse haciendo trazos simétricos, ¿no? Ya también por ahí vimos la definición de simetría, bueno, haciendo trazos simétricos del arco que nos quedó, ¿no? Del arco BA respecto de los ejes coordenados. Respecto de los ejes coordenados, ¿no? O sea, pues hacemos esta parte eh, y luego ya que tenemos esta, pues como también esto debe de ser simétrico respecto al eje Y, pues también, ¿no? Esta parte, pero luego pues esto de acá abajo también debe ser simétrico respecto al eje Y, entonces nos queda esta otra parte, ¿no? Y ya tenemos pues, toda, bueno, eso intenté, ¿no? Que dibujar la elipse
con mucha imaginación, es la elipse y bueno, esa sería, ¿no? Entonces, esta figura, em, pues es la elipse, ¿no? Ahora, pues como vemos, la elipse es es convexa, ¿no? Ya vimos que una figura convexa, pues es una figura en la que si tenemos dos puntos distintos, cualesquiera de la figura, cualquier segmento de recta que los una debe de estar completamente contenido en la figura. Y bueno, vamos a comentar varias cosas. Yo creo que para eso sí voy a hacer, eh, quiero hacer otro dibujo, porque aquí vamos a comentar varios aspectos de la elipse que falta determinar un poco a detalle, ¿no? Entonces déjenme dibujar más o menos la elipse. Ay. Les estaba comentando también que los ejercicios de ayer están bien, no hay ningún error en el que pensé que había un error, no es así, no tiene errores en el primer ejercicio. Lo que está feo nada más es el dibujo y por esa razón, y bueno, y luego yo también que me distraje un poco, pensé que sí me había equivocado, pero no. Este, por si lo revisan, tengan en cuenta que están bien los dos ejercicios y no hagan caso a la parte donde pensé que me había equivocado. Porque incluso, o sea, sí quedan las rectas más o menos como las había dibujado, pero no, o sea, no quedaban así. Entonces, la pendiente de la recta que es la solución, ayer, la de ayer, sí era positiva porque sí queda la recta, queda muy parada, pero sí queda, de tal manera que su pendiente es positiva. Bueno, entonces los ejes de simetría de la elipse se llaman, pues simplemente les decimos ejes, pero bueno, al punto, bueno, este es el origen. El punto de intersección de los ejes de simetría, que en este caso pues es el origen, se llama centro de la elipse, ¿no? Entonces déjenme ir nombrando aquí varios elementos que faltan nombrar. Este se llama centro de la elipse. Los puntos en los que la elipse corta a sus ejes, a los ejes X y Y, en este caso al ejes X y Y, pues se llaman vértices, ¿no? Entonces este punto de acá pues es un vértice, este de acá pues es otro vértice, y también estos de acá, ¿no? También este es un vértice. Son elementos que luego nos hace falta pues conocer sus nombres para poder luego resolver los problemas o entender lo que nos piden, ¿no? Entonces esos son los vértices, les vamos a poner nombre, ¿no? Que sea A, A', B y B', ¿no? Por decir algo. Bien. Em, los ejes, pues bueno, también en este caso, como esto es A, ahorita sí, así lo estamos tomando, esto es A y esto es B, de acuerdo a lo que estamos haciendo, para no confundir, pues entonces tenemos que 2A es igual a A', y B', pues es igual a 2B, ¿no? O A, por ejemplo, en este caso, del origen al punto A, al vértice A, se llama semieje, semieje mayor, ¿sí? O sea que todo el A', pues sería el eje mayor, ¿no? Y entonces el OB se llama semieje menor, semieje menor. Em, al al A', aparte de llamarle semieje mayor, también se le llama, también se le llama eje focal, ¿no? También eje focal. Incluso voy a dibujar los focos, nada más para que los tengamos en cuenta. Más o menos por aquí estaría, digamos, el foco 1, por aquí el foco 2, ¿no? Más o menos así. Entonces, bueno, esto también se llama eje focal o eje mayor, ¿no? Entonces, A' también se puede llamar eje mayor y el B', pues, eje menor, ¿no? Em,
Bueno, hay varios nombres, ¿no? Pero básicamente nosotros vamos a usar esto de semieje mayor, semieje menor y eje mayor y eje menor, ¿no? A veces, bueno, ocasionalmente a lo mejor también le diremos eje focal, ¿no? Y bueno, lo demás, pues vértices y ya, ¿no? Bueno, por último, ¿no? Hay que mencionar, podemos mencionar, pero que no se vaya la luz, que se quería ir, que si B es igual a A, o sea que si estas dos cantidades son iguales, pues entonces la ecuación nos va a quedar esta ecuación que tenemos como x al cuadrado entre al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1, nos va a quedar simplemente como x al cuadrado más y al cuadrado igual a al cuadrado, ¿no? Así nos quedaría. Y bueno, esta pues es una circunferencia, ¿no? Es una circunferencia de centro en el 0,0 y radio A. Ujú. Por eso luego se dice que o podemos considerar o podemos, o por esto, podemos decir que la circunferencia pues es un caso particular, ¿no? Es un caso particular de la elipse, ¿no? O sea, como se tiene esto, es el caso en el que B sea igual a A, pues es una circunferencia. Em, bien, entonces hasta ahí, ¿no? Digamos que tenemos los elementos de la elipse. Em, ¿Qué más les quería comentar? Ajá, bueno, hasta aquí por lo pronto, hasta aquí con estos elementos. Ahora, em, excentricidad de la elipse, ¿no? Ahorita vamos a definir qué, pues, qué es excentricidad. Ah, sí, ya me acordé que también que también quiero comentarles, cuando hablamos de una circunferencia, pues hablamos de una circunferencia y decimos el centro y el radio, ¿no? O sea, que tiene un centro en tal y tiene un radio tal, ¿no? Y ya, esa es la circunferencia, ¿no? También dijimos que circunferencia solamente son los puntos que están aquí, ¿no? Todos estos de aquí. Si hablamos del círculo, pues ya estaríamos hablando de esto, ¿no? Entonces, bueno, les quiero decir que, bueno, para denotar también la circunferencia, algunas veces utilizaremos esto, ¿no? Para decir que tiene centro en O y radio R, ¿no? Esta notación, bueno, se utiliza luego mucho, ¿no? Para denotar una circunferencia, pero sí da luego cierta comodidad, ¿no? Para denotarla, para no estar poniendo la circunferencia de centro en O y radio R, pues ponemos esto. Si quieren, incluso le voy a poner, ¿no? La circunferencia de centro en O y radio R. Bien, entonces, ahora para hablar de la excentricidad, ahora sí de la elipse, vamos a recordar algunos elementos, ¿no? Eh, tenemos F1 y F2 focos de una elipse y un punto cualquiera de la elipse. Entonces decimos que si la distancia de uno de los focos, bueno, la suma de la distancia, ¿no? De los focos al punto que pertenece a la elipse es igual a K, ¿no? Entonces esto va a ser positivo. Así es como lo definimos desde el principio, dijimos K. Y también que la distancia de un foco al otro lo definimos como C', pues también esta C' es positiva, ¿no? Porque estamos hablando de puras distancias, puros números positivos, todos esos van a ser positivos, pero luego también recordemos que hicimos K igual a 2A, que nada más fue como para renombrar los números ahí y simplificar, y luego hicimos C' igual a 2C. Pero aunque lo hicimos así, pues esto realmente sí tiene sentido, ¿no? Como hemos estado trabajando con ello, vemos que esto realmente tiene sentido. Ahora, para renombrar las constantes, y entonces obtuvimos que la ecuación de la elipse pues, nos quedaba así, ¿no? Entonces, estos elementos hay que ir teniendo en cuenta.
y donde hicimos también que b al cuadrado pues sea igual al cuadrado menos c al cuadrado. Por lo que comentamos, ya esto debe de ser positivo, porque nosotros en la definición de la elipse dijimos que esta cantidad, la suma de estas cantidades, tendría que ser siempre mayor que la distancia de los focos, ¿no? Bueno, es un detalle que ya comentamos al principio. Ay, bueno, déjenme poner la hoja, porque, bueno, rápidamente, ¿no? ¿Qué pasaba? Que aquí tenemos, digamos, x, y aquí tenemos entonces la elipse, ¿no? Entonces, por aquí está el foco 1 y por aquí está el foco 2, ¿no? Esta es la distancia del foco A1 al foco 2 y aquí está el punto M, ¿no? Aquí está el punto M. Entonces, la distancia del foco 1 a M y la distancia del foco 2 a M pues, es sumar esta con esta, ¿no? Sumar estas. Entonces, dijimos que debe de pasar que la distancia K sea mayor a la distancia C', porque si no, entonces no estaría bien definida la elipse, ¿no? Entonces, en la definición pedimos desde el principio esto, ¿no? Y como pedimos esto desde el principio en la definición, pues entonces, al final de cuentas, vamos a tener que esta cantidad 2A pues es mayor que esta cantidad 2C y bueno, todo lo que sigue, que al final de cuentas obtenemos que A al cuadrado menos C al cuadrado pues es positiva, ¿no? Y entonces por eso esta cantidad es positiva, ¿no? Pero bueno, eso ya lo definimos desde el principio, nada más se los quise comentar un poco para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces tenemos que A es mayor que C, ¿no? Entonces todos estos elementos hay que tener en cuenta y no hay que olvidarlos, ¿no? Entonces ahora sí, definición de lo que es la excentricidad. Entonces, dada una elipse, incluso ya geométricamente cuando lo estemos trabajando, pues ya no, pienso que ahí ya va a quedar más claro, ¿no? Entonces, dada una elipse cuya ecuación eh, canónica es, no, esta, x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1, se llama excentricidad, excentricidad de la elipse a la razón o al cociente, si lo quieren ver así también, de la distancia entre sus focos sobre la longitud de su eje mayor, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer rápidamente un dibujo por aquí. X, Y. Por aquí rápidamente dibujamos una elipse, o bueno, un intento de elipse. Este es el foco 1, este es el foco 2. Ya dijimos que esto es B, ya dijimos que esto es A. Y aquí está, digamos, el vértice A y el vértice A', ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues bueno, la distancia del foco 1 al foco 2, pues nosotros lo vimos como C' y eso lo habíamos definido como 2C, ¿no? Y la distancia del eje mayor, que es la distancia de A' a A, lo vimos, es 2A, ¿no? Es 2A, porque pues cada uno de estos cachos, de estos segmentos mide A, pues entonces es 2A, ¿no? 2A. Y entonces la excentricidad pues simplemente se define como el cociente de la distancia de los focos, que es F1, F2, entre la distancia del eje mayor, ¿no? Que en este caso es A', A. Pero por como tenemos ahí, pues sería 2C entre 2A, que eso sería igual a C entre A. Entonces la excentricidad para lo que tenemos y lo que hemos definido, para todo lo que hemos definido aquí, pues simplemente la podemos ver como excentricidad igual a C entre A. Ujú, mm, bien, entonces,
Bueno, como ya habíamos dicho, y como A es mayor que C, ¿no? Y son puros números positivos, o sea, esto siempre va a estar bien definido, ¿no? Porque A y C pues, son puros números positivos, nunca ninguno de los dos, bueno, por lo menos A no es cero, A nunca es cero, entonces pues tenemos realmente que cero es menor que C, menor que A, y entonces tenemos que, si dividimos todo esto entre A, en particular, tenemos, bueno, tenemos que C es menor que A, o sea, en particular podemos tener o tenemos que C entre A, pues es menor que uno y no se altera la desigualdad porque pues, son puros números positivos, ¿no? Entonces, es decir, que la excentricidad pues, es menor que uno y así tenemos que en el caso de la elipse, sí, así lo podemos decir, en el caso de la elipse, em, pues su excentricidad o E o su excentricidad es menor que uno. Incluso es importante tener en cuenta eso de la excentricidad, porque luego puede ser capaz uno de reconocer la curva simplemente viendo la excentricidad, ¿no? Notando la excentricidad. Bueno, déjenme pasar a una hoja. Y bueno, tenemos también que b al cuadrado, perdón, que b al cuadrado es igual a al cuadrado menos c al cuadrado, pero pues esto es equivalente a tener que c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Y bueno, de esto obtenemos que como e es igual a c entre a, pues entonces tenemos que e al cuadrado pues, es igual a c al cuadrado entre a al cuadrado, ¿no? Es decir, que entonces tenemos que e al cuadrado pues debe ser igual a, bueno, aquí podríamos poner que este valor de c, no, c cuadrada, entonces nos quedaría como a al cuadrado menos b al cuadrado entre a al cuadrado, pero pues eso si lo trabajamos nos queda como 1 menos b al cuadrado entre a al cuadrado, y entonces tenemos que e pues va a ser igual, bueno, aquí también, ¿no? Más menos raíz de 1 menos b al cuadrado entre a al cuadrado. Pero pues podemos quitar el signo menos, porque ya vimos que la excentricidad pues, es un número positivo, ¿no? C es positivo siempre y A es positivo siempre. Positivo entre positivo, pues este número siempre es positivo. Entonces, aquí pues basta con considerar, o más bien debemos considerar solamente el signo positivo. Por eso no hacemos referencia, digamos, al signo positivo. Y de esta última ecuación, pues si volvemos a trabajarla, ¿no? Por ejemplo, pues nos queda B entre A, o sea, nos queda tanto esta, que es equivalente a esta otra, ¿no? Raíz de 1 menos entre 1 menos e al cuadrado, raíz, ¿no? O sea, estas dos son equivalentes. Igual aquí, pues no nos queda más menos, nos queda simplemente más, porque igual B es positivo, A es positivo, ¿no? Son dos números positivos, entonces siempre nos va a quedar esto positivo. Entonces tenemos que estas dos ecuaciones pues son equivalentes. Ahora, eh, como se tiene que B entre A pues es igual a la raíz de 1 menos C al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si E se aproxima a 1, ¿no? Entonces, si E se aproxima a 1, pues C al cuadrado se aproxima a 1, eh, más, digamos, también, ¿no? Entonces, si E al cuadrado se aproxima a 1, pues 1 menos C al cuadrado se va a aproximar a 0, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo voy a poner aquí abajo. Em, es decir, que 1 menos C al cuadrado decrece. em, si B entre A
se hace pequeña, ¿no? Más bien, y B entre A se va a hacer pequeña, ¿no? Se hará pequeña. Sí, porque pues bueno, estamos tomando en consideración esta ecuación, ¿no? Entonces, si está decreciendo esto, si está decreciendo lo que está de este lado, pues entonces quiere decir que pues está decreciendo, se está haciendo pequeño el cociente, ¿no? Se está haciendo pequeño el cociente, y esto quiere decir que entonces pues A se mantiene grande, mm, o más bien tenemos que para que B entre A disminuya, pues A debe crecer. Es así como lo podemos ver. O al menos B está decreciendo, ¿no? Y A está manteniéndose, pero puede pasar que A debe crecer o que B está disminuyendo, ¿no? O B disminuye. Y todo esto viene ocasionado, ¿por qué? Pues porque B, porque estamos pensando qué pasaría si la excentricidad pues está aproximándose a 1, ¿no? Entonces se está haciendo chiquito este cociente y entonces esto pasaría, ¿no? A crece o B disminuye, o A se queda fija y B disminuye. Entonces, y la elipse, si A se está quedando fija y B está disminuyendo, ¿qué sería geométricamente qué estaría pasando? Por ejemplo, espérame, por ejemplo, ¿qué estaría pasando? Pues estaría pasando que pues estaría alargándose la elipse, ¿no? Porque nosotros tenemos que A es esto, pero estamos viendo, bueno, como estamos pensando que la excentricidad pues, está acercándose a 1, o sea que se está acercando a 1, entonces la B está disminuyendo, la B es esto de aquí, o se está quedando fija la A y la B está haciéndose chiquita, entonces lo que está pasando es que se va a ir alargando, ¿no? La elipse. Entonces la excentricidad, si la excentricidad se acerca a 1, la elipse pues, irá alargándose, ¿no? Y si la excentricidad, por ejemplo, se hiciera más cercana a 0, pues entonces pasaría lo contrario, ¿no? Entonces la elipse se estaría haciendo como más chata, más chata. Eh, digamos que esa es una forma de verlo. Em, bueno, en cuyo caso, si la excentricidad llegara a ser 0, entonces tendríamos que, pues, C entre A va a ser 0, C entre A sería 0. Em, ajá, entonces tendríamos que la distancia de, ajá, porque esta es la excentricidad, ¿no? Para que excentricidad fuera 0, pues tendría que pasar que el de arriba sea 0, pero C pues es la distancia del foco 1 al foco 2, que sería 0. Digamos que si aquí por aquí estarían los focos, F1 y por aquí estaría el foco 2, entonces querría decir que pues entonces estos focos coincidirían, ¿no? Coincidirían. Y bueno, déjenme ponerlo aquí abajo. Si coincidieran, entonces tendríamos que como b cuadrada es igual a al cuadrado menos c al cuadrado, pues entonces b que es igual a la raíz de a al cuadrado menos c al cuadrado, implicaría que b sería igual a la raíz de a al cuadrado, y entonces, porque c sería 0, y entonces b sería igual a, ¿no? Y entonces esto quiere decir que cuando la excentricidad de la elipse es 0, estamos hablando de una circunferencia, ¿no? De una circunferencia. ¿Ah? Entonces, si la excentricidad se aproxima al 1, pues estaríamos hablando de una elipse que se achata mucho, perdón, que se alarga mucho,
Y si la excentricidad se acerca a cero, pues entonces de una que se achata mucho, se achata tanto que pues es una circunferencia, ¿no? Cuando es precisamente cuando la excentricidad es cero, ¿no? Y bueno, eh, entonces, bueno, eso es en cuanto a la excentricidad. Y ahora, bueno, pasaremos, todavía nos da tiempo de analizar un poco, sí, a ver si nos da tiempo. Algo que, bueno, vamos a denotar o vamos a llamar como tema expresiones racionales de los radios focales. Y ahorita vamos a decir, vamos a volver a mencionar cuáles son los radios focales, ¿no? De la elipse. Al principio lo mencionamos, pero bueno, puede ser que ahorita ya se nos haya olvidado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los rayos focales? Radios, perdón, radios focales. Entonces, más o menos para tener una idea, por acá está X, por acá Y. Entonces, bueno, más o menos así tendríamos, bueno, ahí, usando la imaginación. Este es un foco, este es otro foco. Y digamos que, bueno, por aquí tenemos un punto común del conjunto. Y bueno, consideremos estos segmentos, ¿no? Estos segmentos, a estos segmentos se les conoce, bueno, le vamos a poner R1 porque parte del foco 1 y a R2 porque parte del foco 2, ¿no? Así nada más. Por eso, a esos segmentos R1, R2 se les llama radios, radios, ay, déjenme escribirlo bien, porque de por sí no, luego no, bueno, no sé si se entienda mucho y luego sin escribir bien, para que sea más claro, ¿no? Radios focales, son los radios focales del punto MXY, ¿no? Ya después habitualmente pues nada más les diremos radios focales, ya sin poner del punto ¿no? O puede ser que sí, o puede ser que no, pero habitualmente vamos a decir radios focales. Y entonces también se le llama radio focal a la distancia, o sea, tanto al segmento, este segmento, tanto a estos segmentos se les llama radios focales como a su distancia, ¿no? Entonces también a esta distancia de F1 a M y la distancia de F2 a M también se les llama radios focales o también les llamaremos radios focales, ¿no? Ocurre algo similar como con la circunferencia. Cuando tenemos una circunferencia de centro en un radio R, le llamamos radio tanto al segmento, este segmento, como a la distancia, ¿no? Como a la distancia. Entonces, bueno, algo similar estamos haciendo aquí, ¿no? Le llamamos radio focal tanto al segmento como a la distancia. Y bueno, eso espero que pues, eso lo hemos hecho muy seguido y pues eso espero que no cause confusión. Entonces, eh, bueno, tenemos que entonces el radio focal 1 pues es igual a la distancia de F1 a M y el radio focal 2 pues es igual a la distancia de F2 a M, ¿no? Es una otra forma de denotar las distancias, ¿no? Entonces, si tenemos que la distancia, bueno, tenemos que el foco 1, digamos, si este es menos C,0 y este otro foco es C,0, pues entonces la distancia de F1 a M, pues es la raíz cuadrada de, en este caso sería X menos C al cuadrado, más Y menos 0 al cuadrado, pero eso nos quedaría como raíz cuadrada de X más C al cuadrado, más Y al cuadrado, ¿no? Y así podemos ver que R1 pues es esto, y R2 el otro radio focal, como es la distancia de F2 a M, ¿sí? Bueno, no importa que pongamos de F1 a M o de F2 a M, porque aquí me podrían decir, no, es que aquí es menos C menos X al cuadrado, ¿no? En esta parte de aquí.
pero no, no importa, ¿no? Ya hemos visto, incluso desde que definimos distancia, que la distancia de A a B, pues es igual a la distancia de B a A, ¿no? Entonces, nada más por ahí no debe haber, digamos, confusión, ¿no? Entonces, para tener nada más las cuentas un poco más cómodas, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver como x menos c o c menos x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Y entonces tenemos que R1 pues es la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado, y r al cuadrado pues es la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Bien, entonces tenemos eso. Ahora nosotros dijimos que la distancia bueno, que la suma de estas distancias de los radios focales, o la suma de estas distancias, pues es igual a una constante k, ¿no? Así fue como definimos la elipse, ¿no? Que la distancia de F1 a M más la distancia de F2 a M, dijimos que era igual a k. Entonces, bueno, y luego esa k la renombramos como 2A, ¿no? Entonces, eh, si tenemos en cuenta eso, pues entonces, y teniendo en cuenta lo que ahorita acabamos de decir, ¿sí? Esta nueva notación de los radios focales, pues entonces tenemos que R1 más R2 pues es igual a 2A, pero bueno, esto entonces quiere decir que la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, o bueno, x más c, ¿no? X más c al cuadrado más y al cuadrado más la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, pues es igual a 2A. Y entonces ya tenemos como que esta ecuación que ya habíamos visto desde el principio, pero bueno, ahora considerando los radios focales, bueno, que es nada más renombrar estas distancias, ¿no? Que también ya habíamos mencionado y ya habíamos definido. Entonces, bueno, al final de cuentas aquí tenemos que esta ecuación pues la podemos ver como x menos c al cuadrado más y al cuadrado igual a 2a menos raíz de x menos c, perdón, más c al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Y ya sin hacer más largo, digamos, el cuento, eh, pues lo que podemos hacer otra vez, bueno, que ya habíamos hecho cuando deducimos la ecuación de la elipse, elevar al cuadrado, y reducir términos semejantes, ¿no? Que ya no lo voy a hacer, nada más se los quise mencionar para que lo recordaran. Y entonces haciendo todas esas cuentas, nos queda como a por raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado igual a al cuadrado menos cx, ¿no? C por x. Haciendo todas esas cuentas para reducir la ecuación. Y luego volviendo aquí a hacer cuentas de una manera ya más, nada más un pasito más, dividir todo entre a, pues ya nos queda como que raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, pues debe ser igual a menos c entre a por x, ¿no? Así nos va a quedar. Y bueno, nosotros tenemos que la excentricidad es igual a c entre a, ¿no? Tenemos que la excentricidad pues es igual a c entre a. Y bueno, y tenemos que R2, que lo tenemos aquí arriba, por aquí tenemos, aquí está el R2, ¿sí? Es x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Si nos damos cuenta, es esto de aquí, ¿no? Es esto. Entonces, en realidad tenemos que R2 pues es igual a menos la excentricidad, ¿no? Menos E por X. Y entonces nos queda una ecuación del radio focal en términos de la excentricidad. Ahora, podemos hacer algo similar, ¿no? Con R1. Rápidamente, bueno, como R1 más R2 pues es igual a 2A, entonces, pues R1 debe ser igual a 2A menos R2, pero bueno, R2 pues tenemos que es esto, ¿no? Es A menos la excentricidad por X, entonces R1 pues nos va a quedar como 2A menos A más EX, y entonces eso es igual a más E por X, ¿no?
Y entonces ya tenemos también una ecuación para R1 en términos de la excentricidad y de A, ¿no? Y entonces ya tenemos aquí un nuevo sistema de ecuaciones y eso es lo que este pequeño que le puse expresiones racionales de los radios focales, ¿no? Entonces, porque tenemos incluso aquí, desde el principio, pues nos damos cuenta que aquí tenemos los radios focales, pero en términos de raíces, ¿no? De raíces. Y con lo que acabamos de ver o de hacer, vemos que ya también podemos tener los radios focales en términos sin raíces, ¿no? Sin raíces. Entonces, bueno, esto después lo vamos a utilizar a este a este sistema o a estas igualdades, mientras les voy a poner X, por si en algún momento dado, bueno, más bien en algún momento dado las vamos a usar y pues le pongo X para nombrarlas más adelante. Pues bien, casi acabamos en tiempo. Lo que sigue pues es ver construcción de la elipse por medio, bueno, vamos a ver un tipo de construcción de la elipse de una manera geométrica y luego vamos a ver ecuaciones paramétricas de la elipse, ¿no? Entonces todavía falta ver esas cosas. A mí me gustó mucho la parte de construcción de la elipse de manera geométrica y junto con ese tema pues vamos a ver las ecuaciones de la elipse paramétricas, ¿no? Ecuaciones paramétricas. Bueno, ¿qué más les quería comentar? Ah, sí, lo de ayer estaba bien, del ejercicio, les vuelvo a comentar. Los dos ejercicios que hice, en algún momento sí como que me perdí, lo que pasa es que como que estoy en un trabajo muy metido de categorías y luego estoy medio oído en la tarde. Entonces sí, pero sí estaba bien todo lo que hice en el primer ejercicio y el segundo también, los dos están bien. Nada más estaba feo el dibujo y en que me faltó organizar un poco mejor lo que les fui exponiendo, ¿no? Entonces, es lo que voy a estar procurando, ¿no? Organizar mejor los apuntes. Bueno, entonces mañana continuaríamos con eso que les digo, construcciones de la elipse, construcción geométrica de la elipse y ecuaciones paramétricas. Bien, bueno. Y bueno, ya ni les pregunté si hubo duda de esto, comentarios o sugerencias de lo que hicimos ahorita. Bueno, muy bien, me da gusto que haya quedado bien entonces. Bueno, entonces nos vemos mañana y pues bueno, que descansen, tengan una buena noche y pues, mañana continuamos. Ah, perdón, mañana vamos a hacer ejercicios, sí, 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 ya se me había olvidado. Mañana vamos a hacer ejercicios y continuaríamos el viernes, ¿no? Con esto, continuaríamos el viernes. De nada, hasta luego, que descansen. Gracias, buenas noches. Gracias igualmente. Buenas noches, profe.